Así que en esta mañana, el texto para esta mañana es Juan capítulo número 11, por favor. Y el texto nos habla acerca de la resurrección del Cristo. Evangelio de Juan, capítulo número 11, los versos número 25 y verso número 26. Una vez más, Evangelio de Juan, capítulo número 11, los versos 25 y los versos número 26. Dice la palabra de la siguiente manera. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice la palabra. Lo voy a leer nuevamente. Verso 25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana por tu hermosa y poderosa palabra. Te pido que tú nos hables, que tú nos muestres tu palabra, que tú nos muestres, Señor, lo que hablas, lo que quieres para el ser humano. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos, Señor, conocer tu palabra. Necesitamos conocer lo que tú dices, lo que tú hablas a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que Jesús es la resurrección y la vida. La Biblia dice que Él es el camino. La Biblia dice que Él es la verdad. La Biblia dice que no hay otro camino. La Biblia dice que no hay otra forma. La Biblia dice que Él es la puerta de salvación para las ovejas, tanto de Israel como del mundo gentil. Todavía falta entrar el mundo gentil en su totalidad, y por eso el pueblo de Israel está frenado de alguna manera, pero está en el proceso de entrar también, porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Pero nosotros hemos sido llamados, convocados para escuchar la palabra del Señor, para tener vida por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y tenemos esa oportunidad hoy. Hoy tenemos esa hermosa oportunidad de conocerle. Y tenemos esa hermosa oportunidad de tener vida en nuestro espíritu. Para el hombre del siglo XXI, lamentablemente la resurrección parece una utopía, o lo que es peor aún, un cuento chino. ¿Por qué? Porque ellos están, el hombre del siglo XXI está preocupado por tantas cosas, preocupado por la tecnología, preocupado por la academia, preocupado por la economía, preocupado por la ciencia, preocupado por las relaciones interpersonales, preocupado por muchas cosas. Y entonces, ese hombre que está preocupado con tantas cosas, o esas personas que están preocupados con tantas cosas, han perdido lamentablemente la posibilidad de imaginar que en este mundo hay más de lo que vemos cotidianamente. Porque ha perdido esa sensibilidad de poder ver a Jesús. Porque ha perdido lamentablemente la sensibilidad de conocer su palabra. Ha perdido la sensibilidad de conocer quién es Él en su vida y qué puede hacer Él en su vida. Ha perdido la sensibilidad porque otras cosas han cobrado lamentablemente más valor en su vida. Pues bien, usted y yo no sabemos cómo es resucitar, porque no lo sabemos. No sabemos cómo es resucitar en cuerpo y alma, porque no lo hemos experimentado. Pero sí sabemos cómo es resucitar en el espíritu. ¿Entiende la diferencia? Y por eso es que usted y yo estamos aquí, y por eso es que damos testimonio al mundo de que Él vive, de que Él murió, fue a la cruz del Calvario. El Cordero inmolado que hablamos hace 8 días fue a la cruz del Calvario
pero resucitó. La Biblia dice claramente que él duró, al tercer día resucitó, que él fue a la cruz del Calvario y que él resucitó. La tradición habla más o menos que murió el viernes. La Biblia dice que Dios le dio a los hombres una señal. No les daré más que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que estaría Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Y si usted hace cuenta, pues Jesús no estuvo 3 noches. Murió el viernes, la noche del viernes, la noche del sábado y el domingo resucitó. Entonces fueron 2 noches no más. Pero la Biblia dice que en Jonás se dio la profecía y se dio la señal que eran 3 noches y 3 días. Entonces realmente Jesús no murió el viernes. Jesús murió el jueves. Porque además el horario o el calendario judío es diferente al nuestro. Occidente inicia a la 1 de la mañana el día, finaliza a las 12 de la noche. Oriente inicia a las 6 de la tarde y finaliza a las 6 de la mañana. ¿Entiende la diferencia? Entonces, los días son diferentes. 3 noches y 3 días para resucitar el día del Señor, que es el domingo, el primer día de la semana. Entonces, el hombre, si ni siquiera se entiende un calendario, mucho menos comprende la dimensión de lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, de la resurrección en nuestras vidas. Por eso el hombre está completamente distraído en tantas cosas y no tiene la noción de lo más importante. No sabe qué es la resurrección. Y nosotros hemos experimentado la resurrección en nuestro espíritu. No conocemos cómo se resucita físicamente todavía, pero sí conocemos cómo se resucita espiritualmente. El hecho de que Jesús haya sido nuestra primicia es la garantía para que usted y yo en esta mañana estemos completamente confiados. Jesús es las arras de esa promesa para nosotros, porque Jesús fue el primero y el único que ha resucitado de entre los muertos. Jesús representa entonces las arras del reino que está en nosotros y que nos dará la vida. Vaya conmigo a Juan, Evangelio de Juan, el capítulo número 20, por favor, los versos 1 al 10. Note usted cómo ocurre tal evento acerca de la resurrección. Evangelio de Juan, capítulo número 20, los versos número 1 hasta el verso número 10. Dice la palabra, el primer día de la semana. Recuerde que el primer día de la semana no es el lunes. El primer día de la semana es ¿qué día? El domingo es el primer día de la semana. El Dominus Deus, el día del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice la palabra, al sepulcro. ¿A dónde fue? Al sepulcro. Y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Verso número 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea, Juan. Juan llegó primero. Verso número 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, o sea Juan, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró primero al sepulcro y vio y creyó que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos.
etcétera, etcétera, etcétera. Usted sigue leyendo el capítulo 20 y el capítulo 20 más adelante nos habla que Jesús se aparece a María Magdalena, hay dos ángeles, inclusive en ese lugar hay dos ángeles, uno está sentado en los pies y otro está en la cabecera de la tumba y le dicen a María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa? María Magdalena dice, porque se llevaron a mi Señor. Usted puede leerlo en la casa porque no tenemos tiempo. Más adelante Jesús aparece y él habla allí, pero María Magdalena no lo identifica. Y eso ocurre hoy. Muchas personas hablan de Jesús, pero no lo identifican porque no tienen relación con él. No han escuchado la voz del Señor. Hablan de Jesús. Quizás usted habla de Jesús, pero no tiene relación con él. O no lo conoce íntimamente. María Magdalena escuchó la voz de Jesús, pero pensó que era el hortelano. Dijo, oh, tú eres el hortelano. ¿Dónde pusiste a mi Señor? Dice María Magdalena, ¿dónde pusiste? Pero Jesús le está hablando. Se da cuenta que ella escucha la voz, lo ve, pero no lo identifica. Y le pregunta, ¿tú eres el hortelano? ¿Qué es el hortelano? El hortelano era la persona que cuidaba el lugar. El hortelano era la persona que arreglaba las cosas de ese lugar, de esas tumbas. Era como un guardia a la vez. Entonces lo confundió María Magdalena. Quizás nosotros hemos confundido a Dios y no lo conocemos y hablamos de Él, pero no lo conocemos y no hemos experimentado quizás la resurrección de Cristo en nuestras vidas, lamentablemente. Porque a veces lo confundimos. Y eso pasa con María Magdalena. Más adelante dice que se le apareció a sus discípulos. Más adelante dice que se le apareció a dos discípulos más que iban de camino a Emaús. Y estos que iban de camino a Emaús iban hablando del uno al otro. Oye, qué lástima que se murió este Señor Jesús, ¿no? El otro dice, sí, qué lástima que se murió. Qué triste, ya está en la tumba. Y se encuentran con Jesús. Jesús empieza a hablar con ellos y ellos no se dan cuenta. Ellos siguen, oye, sí supiste, ¿no? Como en los chismes, ¿no? Sí supiste. ¿Sí supiste que se murió fulanito de tal? Hoy, ¿de verdad? Los discípulos que iban camino a Emaús no tenían ni la menor idea que iban hablando con el Salvador, con el Cristo. Pero cuando entran a un lugar, lo invitan al lugar y él entra y se sientan a la mesa a comer, sus ojos son abiertos y dicen, wow, el Salvador. Hasta cuando nos sentemos a la mesa, hasta cuando comamos su pan, lo conoceremos. Antes no. Porque podemos hablar de Jesús en muchas ocasiones, pero si usted no come la palabra y no se sienta a la mesa con él, no lo va a conocer íntimamente. Entonces podemos hablar de la resurrección y podemos hablar del Cristo, pero si solamente hablamos del Cristo histórico y no hablamos del Cristo vivo en nuestra vida, no tiene valor. Hasta cuando comamos el pan con Él, hasta cuando experimentemos su presencia en nuestras vidas, experimentaremos la resurrección de Él en nosotros, espiritualmente hablando. Antes no ocurre. Antes solamente es una tradición, es una religión. Y pudiese ser comparada como lo que está sucediendo hoy. La religión y la tradición que carga el muñeco, pero no lo conoce. Que carga el muñeco, pero no lo identifica. Que carga el muñeco, pero no tiene la vida espiritual. Y eso es lo que está sucediendo en la actualidad, lamentablemente, quizás de muchas personas. Podemos hablar de Jesús, pero no conocerlo. Podemos tener una religión y no conocer al Salvador. Entonces, usted nota que el texto de Juan capítulo 20 habla sobre la resurrección y pasan una serie de cosas. Más adelante Jesús se encuentra con más discípulos, luego se encuentra con varias personas, 40 días dura sobre la tierra, Él muestra su poder, Él muestra su gloria y se muestra al mundo que Él resucitó. Él resucitó. Y como Él resucitó, eso es lo que usted y yo tenemos la certeza y la seguridad, y es lo que hoy celebramos, lo que hoy conmemoramos, que Él resucitó, no como un evento que pasó hace 2000 años,
sino como una vivencia, y usted en su vida y en su espíritu y en su corazón sabe si resucitó o no resucitó en su vida. Porque puede usted estar aquí, pero no tener al Cristo resucitado en tu vida. Hay miles de sermones, miles y miles y miles de sermones en muchos lugares. Pudimos escuchar miles de sermones y abrir YouTube y abrir demasiadas sermones. Pero si no escuchamos la voz de Dios, del resucitado en nosotros, se puede transformar en algo meramente religioso. Entonces Jesús es la primicia y es la esperanza de que nosotros un día vamos a resucitar, aunque hoy estamos vivos biológicamente. Pero la pregunta es, ¿estamos vivos espiritualmente hablando? Él es las arras. Vaya conmigo a primera carta de los Corintios, el capítulo número 15, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, los versos 16 hasta el verso 23, me habla acerca de esa primicia en nuestras vidas. De esas arras que usted y yo tenemos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 16 hasta el 23, dice de la siguiente manera: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, estamos entonces ¿en dónde? En nuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, ¿qué quitó entonces? El pecado. Muy bien, nuestros pecados. Por eso hace 8 días hablábamos algo interesante. El Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Entiende usted? Y si el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, entonces lo quitó en nosotros los creyentes. Por eso hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido restaurados. Y por eso no nos damos golpes de pecho llorando. No, porque ya fuimos lavados. No, porque ya fuimos perdonados. No, porque ya fuimos restaurados. Y esa es la victoria que usted y yo tenemos. Amén. Esa es la victoria que usted y yo tenemos. Entonces la Biblia dice en el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Estaría diciendo, si Cristo ¿qué? No resucitó. Verso número 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, verso 20, ha resucitado. Y este es el punto central. Mas ahora Cristo, ¿qué? Ha resucitado. Esa es la certeza. Esto no es algo religioso. No es algo histórico meramente, va mucho más allá. Mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Y aclara, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero. Ese es el cuento chino para muchas personas, para el mundo, para el hombre actual del siglo XXI. Es un cuento chino. Es una utopía porque ellos no han experimentado por medio de la fe que Cristo murió y resucitó. Pero para nosotros es una verdad, es una realidad, son las arras, es la certeza, es la seguridad que tenemos en Él. Y si Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Verso 21, porque cuando la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, por la desobediencia de Adán, también por un hombre, la resurrección ¿de quién? De los muertos, o sea, por Cristo. 22, porque así como en Adán todos mueren, note usted, en Adán todos se murieron. También usted y yo. También usted y yo nos morimos en Adán. Porque en Adán, el espíritu de Adán sostiene toda la humanidad. 7.500 millones de personas en el mundo entero, incluyendo a todos, los chinos, los japoneses, los rusos, los colombianos, los canadienses. Todo el mundo tiene que entrar por Cristo. El que no entre por Cristo no es salvo, porque todos están muertos por Adán. Un solo espíritu, y eso lo dice Malaquías. Pero ahora el segundo Adán, que es Cristo, vino a traer ¿qué? Vida, y vida abundante, y vida eterna. Entonces él dice en el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el verso 23 concluye diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, note usted, Cristo es el primero que resucitó.
El hombre del siglo XXI no entiende esto. El hombre disque intelectual no entiende esto. Los científicos no entienden esto. Porque no han comprendido desde el aspecto de la fe y de la palabra la realidad que vivimos usted y yo. Entonces dice, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. La pregunta cardinal esta mañana, ¿usted es de Cristo? Y si usted es de Cristo, entonces en la venida de Cristo, Él nos va a ¿qué? A resucitar. Nosotros estábamos antes muertos, dice la Biblia que estábamos muertos. Vaya conmigo a Efesios capítulo número 2, rápidamente. Carta a los Efesios capítulo número 2. ¿Estábamos muertos? Claro. ¿Y hoy el mundo está muerto? Sí, el mundo está muerto. El mundo sin Cristo está completamente muerto. Pero los que tienen a Cristo, los que tenemos a Cristo como la esperanza segura, estamos vivos por Él. Efesios capítulo 2, verso número 1 al 5, mire lo que dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note usted algo. ¿En dónde estábamos muertos nosotros? En nuestros delitos y pecados. ¿Cuál era el delito? Que no teníamos relación con Cristo. ¿Y cuáles eran los pecados? Los conductuales. ¿Entiende la diferencia? Pero Él vino a rescatarnos. Y dice, estábamos muertos en vuestros delitos, estábamos muertos en nuestros pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros vivíamos antes en esa corriente, en la corriente del mundo. No identificábamos al Cristo, no identificábamos al Salvador, no identificábamos la vida eterna, no identificábamos la palabra que produce vida. No la identificábamos, porque vivíamos ¿en dónde? En la corriente de este mundo, que además dice la palabra que el que dirige la corriente de este mundo es el príncipe de la potestad del aire, porque él está encerrado en todo el universo, en el Uranus. Satanás está encerrado en el Uranus con todos sus ángeles caídos y los demonios también trabajando. ¿Para qué? Para que el mundo se distraiga, para que el mundo esté pensando en otras cosas. Ya la inteligencia artificial, cómo va de pasos agigantados, ¿no? En Corea del Sur y del Norte también, pero sobre todo el Sur en este momento, están haciendo unos robots impresionantes, humanos. En Japón también, pero en Corea es una cosa impresionante cómo los robots están ya siendo muy similares a los humanos. Atienden los hoteles, atienden los centros comerciales, atienden los supermercados. Ya usted entra a un lugar de esos y lo que lo atiende es un robot. Le sirve el almuerzo un robot. Hasta le prepara la comida al robot. La inteligencia artificial va a pasos agigantados. El mundo está completamente distraído en esas cosas, en la tecnología. Pero está desconociendo la realidad del Cristo, del Redentor, del que nos redimió. El verso número 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Teníamos qué? Éramos hijos de la ira de Dios, éramos hijos de la ira, porque desobedecíamos el mandamiento. Verso número 4, pero Dios, aquí es lo interesante, pero Dios que es rico en misericordia, se da cuenta que operó en nosotros Dios, la misericordia. Ahora, ¿qué opera en nosotros hoy Dios? El amor, el amor. ¿Qué opera en el mundo Dios? La misericordia. ¿Qué opera en la iglesia Dios? El amor, el amor, el amor. Cuando la gente dice que Dios ama a los homosexuales, Dios no ama a los homosexuales, ni a las lesbianas, ni a los ladrones, ni a las prostitutas, ni a los borrachitos. Dios cuida a los borrachitos. No, la Biblia no habla de eso. Dios tiene misericordia de los borrachitos. Dios tiene misericordia de los homosexuales. Dios tiene misericordia de las lesbianas. Dios tiene misericordia. Porque Dios ya amó hace más de 2000 años al mundo dando el regalo que es Cristo
que murió y fue a la cruz, pero resucitó, y por eso estamos hablando de Él, que Él es la resurrección. Si el homosexual, la prostituta, el ladrón, el borracho, el chismoso, el mal, agarra esa promesa, entonces tendrá vida en su espíritu, que es lo que está diciendo Efesios capítulo número 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando recibe a Cristo, su vida cambia. Tiene vida espiritual. Viene la resurrección de Cristo y dice que ya sale de esa muerte que tenía y va a la vida eterna. Por eso estábamos nosotros también en esa condición, todos, hasta que conocimos al Cristo verdaderamente. No el concepto nominal de la mente. No es ese concepto del conocer a Cristo. Yo soy creyente, porque yo soy creyente. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser hijo de Dios. Son dos aspectos completamente diferentes. Entonces el verso número 5 está diciendo, pero Dios, que el verso número 5, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Nos dio el Padre juntamente con Cristo vida. Estábamos muertos. Ahora, ¿quiénes son los que tienen vida? Los que escuchan la palabra de Dios. Vaya conmigo a Juan, capítulo número 5, verso número 24, por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 5, el verso número 24. Hasta el verso 25, 2 versos. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versos 24 y 25. Los que escuchan su palabra salen de la muerte o salieron de la muerte. El que no escucha la palabra del Señor no sale de la muerte. 5, 24, 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá ¿a qué? ¿Y no vendrá a qué? A condenación. Mas ha pasado ¿de qué hemos pasado? ¿De qué hemos pasado? De muerte a vida. El verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. La pregunta en esta mañana, hermano, es, ¿usted ha escuchado la voz de Jesús? Y cuando le digo eso, no le estoy diciendo audiblemente. Cuando le digo eso, es usted realmente ha nacido de nuevo. Usted realmente tiene vida en el Espíritu. La prioridad para su vida es Jesús. Ahí es cuando hemos entendido que hemos salido de muerte a vida. Cuando usted ve la necesidad del Cristo en su vida es porque usted nació de verdad. Pero si la necesidad suya es el celular, entonces su Dios es su celular. Porque si a usted se le queda el celular, regresa por el celular afanadamente a su casa. Pero si se le olvidó orar, ¿usted regresa a su casa para orar? Pero si se le olvidó la palabra, ¿usted regresaría por la palabra? ¿Cuántas horas usted puede pasar jugando un juego de video? ¿Y cuántas veces usted podría pasar en la palabra? Ayer Nancy se fue temprano de mi casa y yo estaba estudiando la palabra. Y regresó y volvió y me encontró estudiando la palabra todo el día. Me dice, oiga, ¿usted otra vez aquí estudia? Sí, no hay nada más. Es espectacular. Es que el que entiende, el que conoce, el que prueba un alimento que le gusta, ¿usted qué haría con ese alimento? Usted lo come, se deleita, lo degusta. Se toma el tiempo, no se lo come rápido. Usted dice, ay, me estoy comiendo despacio porque es que está tan rico que no quiero que se acabe. ¿No le ha pasado eso? Pues así pasa con la palabra, así pasa cuando la presencia del Señor, así pasa cuando usted está en las cosas del Señor. Cuando usted no está en las cosas del Señor, dice, oh, eso es tan feo. Pero cuando usted está en las cosas del Señor, usted se apasiona, usted le encanta, usted consume la palabra, usted llora en la palabra, usted se deleita en la palabra, usted vive la palabra, usted lo ve a Él por la palabra.
Usted experimenta su presencia por la palabra. No es un tema de logos, sino es un tema de rema. Cuando usted experimenta a Jesús en su vida no será la misma. Porque aunque vivimos en este mundo caído, como dijo mi esposa, esas cosas de este mundo no nos pueden apartar. Porque Jesús es el filtro para poder experimentar la vida eterna. Jesús es la verdad absoluta sobre la cual usted y yo podemos vivir. Cuando obtenemos la vida eterna, anhelamos su presencia. Por eso Él está diciendo claramente en Juan capítulo número 5, nuevamente, verso número 24, perdón, lo vuelvo a repetir, de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra. No es el que oye un sermón de una iglesia tradicional, ni católica, ni protestante, ni ninguna otra religión. Es el que escucha la palabra de Jesús y la vive y cree al que me envió, o sea, el Padre, tiene vida eterna. Hay condiciones para tener la vida eterna. Escuchar la palabra y creer en el Padre. Note usted, escuchar la palabra y creer en el Padre. Luego dice, y no vendrá condenación. ¿Hay condenación? Sí, pero cuando escuchamos la palabra de Jesús y conocemos al Padre, no tenemos muerte eterna. Verso 25, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Nosotros ya hemos oído la voz de Jesús. Y como hemos oído la voz de Jesús, hemos salido ¿de qué? De muerte a vida, de muerte a vida. De muerte a vida. El mundo se tiene que saciar con cosas. El mundo se tiene que saciar su soledad con comprar cosas. ¿Usted no ha visto a veces los garajes de las personas aquí? Cuando abren el garaje, el carro está afuera, pero adentro del garaje eso está lleno de cosas. Y después resultan haciendo el garage sale. Es así, lleno de cosas y los carros afuera. Porque la gente se llena de cosas, porque hay unos vacíos. Y como hay vacíos, hay que comprar y comprar y comprar y comprar y comprar. Pero cuando usted tiene a Cristo, no necesita tantas cosas. Porque Cristo es el que llena nuestros vacíos. Por eso escuchamos la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, nosotros tenemos vida espiritual. Entonces, nuestra fe es creer en la resurrección. Esto es lo más importante, mi amado hermano, en esta mañana. Nuestra fe es creer ¿en qué? En la resurrección. En la resurrección. En la resurrección de los muertos, pero en la resurrección del Cristo. Esa es nuestra ventaja, esa es nuestra garantía, esa es nuestra seguridad. Este es un país de seguros. Seguro para el carro, seguro para la esposa, seguro para los hijos, seguro para la dentadura, seguro para la cola, seguro para las uñas, seguro para los pies, seguro para la nariz, seguro. Todo es seguro. ¿Cuánto cuesta tu seguro para la nariz? $3,000. ¿Cuánto cuesta tu seguro para las muelas? $80,000. ¿Cuánto? Todo es seguro. Ahora bien, ¿cuál es el seguro que tenemos para la vida eterna? Jesucristo. ¿Cuánto hay que pagar? $0, porque es gracia. Gracia significa regalo. Regalo. Jesús, el Padre fue el que envió el regalo. Y hoy nosotros tenemos la certeza, la seguridad, la garantía, mi amado hermano, que un día usted y yo vamos a resucitar, aunque ya resucitamos, porque Efesios dice que ya no estamos muertos en Adán, sino que estamos vivos en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso no identificábamos el mundo espiritual con el mundo sensorial. El mundo sensorial nos había invadido. Y cuando digo que nos había invadido, a veces no lo notamos porque nos invade con cosas que nos parecen buenas. Y aunque son buenas, no pueden cobrar tanta relevancia como el Cristo.
El carro, la casa, la universidad, los hijos, el dinero, los compromisos nos llenan, pero nos tapan, nos quitan la visión del Cristo. Nos quitan la visión de la resurrección. Pero cuando nos ponemos las gafas de la palabra, de su amor, de su resurrección, podremos ver la visión correcta del Cristo, de la resurrección. Ese es el punto central. Por eso nuestra fe es creer en esa resurrección. Por eso llevamos la vida de fe. Cuando usted tiene y cree en esa resurrección del Cristo, llevamos la vida de fe. Cuando una persona no lleva la vida de fe, es que no ha creído en ¿qué? En la resurrección del Cristo. Cuando hay cosas que opacan la vida de fe, no conoce entonces ¿qué? La resurrección del Cristo. No le interesa. Pero la vida de fe la llevamos porque lo conocemos, porque nos interesa la eternidad. Si a alguien no le interesa la eternidad, pues le va a aburrir un culto de 2 horas. Ayer lo decía en la clase. Una persona que no soporta 2 horas en un culto, entonces no va a soportar la eternidad en el cielo. ¿Qué tendrá que soportar? La eternidad en el lago de fuego y azufre, aunque sea bueno. Pero la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es única y exclusivamente por el Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso debemos identificar entonces la vida de fe y ser partícipe de la resurrección. Es obedecer absolutamente toda su palabra. Necesitamos entonces ser redimidos del pecado para recibir la resurrección y recibir al Espíritu Santo. Entonces, ya para concluir en esta mañana, entonces, cuando venga el Señor de nuevo, los espíritus que le pertenecen serán partícipes de la primera resurrección. Escúcheme bien, no se distraiga estos 2 últimos minutos, por favor. Necesitamos ser ¿qué? Redimidos. 2. Necesitamos recibir la resurrección, pero también necesitamos recibir al Espíritu Santo. Cuando somos redimidos, cuando recibimos la resurrección espiritual, entonces recibimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabe usted que usted realmente tiene al Espíritu Santo? Cuando usted y yo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para tomar decisiones en toda nuestra vida, tanto espiritual como secular. Entonces usted identifica que realmente el Espíritu Santo está habitando dentro de usted, dentro de su vida. Ahora bien, cuando el Señor venga de nuevo, entonces los espíritus que le pertenecen a Él serán partícipes de la primera resurrección. Si los espíritus no tienen redención, no han creído en la resurrección y no tienen al Espíritu Santo, no tienen entonces ¿qué? La participación de la primera resurrección. ¿Resucitarán cuándo entonces? En la segunda resurrección. Y ya en la segunda resurrección no hay salvación. ¿Entiende usted en esta mañana el tema para concluir? Muy importante. Hoy tenemos la posibilidad, 1, de ser redimidos. 2, de conocer la redención, la resurrección espiritual que tenemos. 3, de recibir al Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Eso es lo más fundamental. Si tenemos eso, entonces los espíritus, cuando Cristo venga, los espíritus serán levantados, esos espíritus serán levantados, los que acabé de mencionar, que teniendo esas 3 características, y se irán con Él en la primera resurrección. Si hoy viniera el Señor, pues usted y yo estamos completamente vivos, los vivos físicamente,
y vivos espiritualmente, nos uniremos con el Señor ¿en dónde? En las nubes, no en Vancouver, no en Toronto. O sea, nos vamos a encontrar en Toronto con Jesús. No. Nos encontramos en el cielo, en las nubes con el Cristo, si hoy estamos vivos. Si nos morimos, si usted mañana se muere en un accidente o esta tarde lo coge un autobús, ay, el pastor tan trágico. Sí, puede ser, puede ser. Y si lo coge un autobús, pero tiene la garantía del Cristo y Cristo viene hasta dentro de 3 años, pues déjeme decirle que si usted tiene esas 3 características, Dios va a levantar ese espíritu en la primera resurrección y usted estará con él gozoso por la eternidad. ¿Entiende usted? La garantía del Cristo. Qué importante entenderlo. Pero si no escucha la palabra, no obedece la palabra, no vive la palabra, no tiene el Espíritu Santo, conoce a Jesús aquí, pero no lo tiene aquí, se va a morir y va a resucitar en la segunda. Y ya en la segunda resurrección, el Señor, ¿qué dice en la segunda resurrección? ¿Qué dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, porque no tuvo relación conmigo, porque el mundo le ganó, porque la tecnología le ganó, porque no me conoció. ¿Entiende la victoria que usted y yo tenemos en la resurrección del Cristo? Concluyo con Romanos capítulo 8 y aquí cerramos. Romanos capítulo 8, el verso número 11, y aquí cerramos la enseñanza en esta mañana. Romanos capítulo 8, verso número 11. Dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, note usted, vive en ustedes o mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vuelvo a leerlo, finalizando la enseñanza en esta mañana. Este es fundamental. 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, vive en ustedes, por eso dije que si tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, de verdad vamos a resucitar. Si no lo tiene viviendo como debe ser, no va a resucitar. O sí, pero en la segunda resurrección y ya no hay nada que hacer. Es en la primera. Usted tiene que apuntarse a la primera. ¿Ya se apuntó a la primera? ¿Ya se apuntó a la primera? Amén. Si no se apunta a la primera, perdió. Entonces dice, ojo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La gente dice, ay, entonces nuestro cuerpo mortal va a resucitar. Por eso es que este versículo hace que muchas personas digan, ay, no, a las personas que se mueren en Cristo no hay que quemarlos, hay que sepultarlos así como están, porque ese cuerpito va a volver a resucitar. No. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo mortal nuevo y un cuerpo con una vitalidad increíble, de aproximadamente 30 a 33 años, igual que Jesús, eternamente. Habla de un cuerpo físico, claro que sí. ¿Vamos a tener un cuerpo físico? Claro que sí. Un cuerpo físico, pero el espíritu es el que está vivo eternamente. Ese cuerpo físico no es este cuerpo, es otro cuerpo mortal, eternamente. ¿Y vamos a comer en el cielo? Claro, no sirlón. Vamos a comer el pan de vida que es Cristo. Por eso le digo, si a una persona le aburre escuchar el mensaje 2 horas en un culto, no va a poder comer el pan de vida que es Cristo allá en el cielo eternamente. Entonces todos los días va a decir lo mismo. Y es lo mismo todos los días, todos los años, toda la eternidad. Y el Señor le va a decir, sí, su merced. Todos los días, todas las horas, todos los segundos, cada día y cada mañana. Y si no soportó un culto de 2 horas, no va a soportar la eternidad comiéndome a mí, viviendo mi palabra y conociéndome a mí. Lo que conocemos aquí en la tierra de Jesús es así, porque lo que vamos a conocer allá es eternamente. ¿Cuántos quieren verlo a Él? ¿Cuántos quieren ver su rostro?
¿Cuántos quieren que Él le abrace un día y le diga bienvenido a casa? Bienvenido a casa. ¿Cuántos desean que el Señor le siente en sus piernas? ¿Cuántos desean que estemos en la mesa compartiendo con Él? Entonces, la primera resurrección, la garantía es que el Cristo resucitó. La garantía es que Cristo está dentro de nosotros, vive en nosotros, y por eso nosotros estamos completamente confiados, felices, seguros.